Ok, buenas tardes chicos. Esta es la clase asincrónica de la semana 2 del taller de éxito académico. La clase de hoy va a ser sobre vectores. Vamos a ver lo que son las operaciones, que son vectores unitarios, cómo sumar, cómo restar vectores, cómo multiplicarlos. Como siempre, como todas las reuniones, esto se va a dividir en dos secciones. La parte donde les explico la teoría y la parte donde resuelvo unos cuantos ejercicios. Entonces vamos a empezar. Lo primero es saber qué es un vector. Esto ya lo habíamos hablado en el taller anterior de la semana pasada. Un vector es una forma de medir una cantidad física, es un arreglo numérico. ¿Qué nos indica un vector? Como se los acabo de decir, mide una cantidad física. Esta cantidad física tiene que estar asociada a una dirección, como es el caso de una fuerza o una velocidad. Es por eso que utilizamos vectores, porque por ejemplo una fuerza hacia la derecha va a hacer que un objeto se mueva a la derecha, pero si nosotros le añadimos otra fuerza que apunta hacia la izquierda de igual magnitud, el objeto no se va a mover. Aunque sean fuerzas de igual magnitud, supongamos que son fuerzas de 5 newtons, el objeto no se va a mover porque una va a la derecha y la otra va a la izquierda. Entonces es importante saber la dirección. Al igual con la velocidad y el desplazamiento, debemos conocer la dirección que tienen estas cantidades físicas para poder entenderlas y para poder realizar cálculos de la manera más correcta y completa posible. Entonces, a diferencia del escalar, este tiene una dirección y es una forma de representar cantidades físicas. Ahora, las partes del vector. El vector básicamente se suele representar en el plano cartesiano con una flecha. Esta flecha va a tener una cola, que es el principio del vector, y una flecha al final del vector. Esta parte se va a llamar cola y esta se va a llamar cabeza del vector. También podemos nombrar otra parte del vector que es la magnitud. La magnitud es el largo del vector, es qué tan grande es la magnitud, nos indica el tamaño. También se conoce como módulo. Y finalmente tenemos la dirección, que suele estar asociada a un ángulo alfa. Y el sentido. El sentido es parecido a la dirección del vector, solo que el sentido es un eje. Aquí no se ve, porque no está, es imaginario. Pero el sentido es como una línea, un eje que pasa sobre el vector. Y la dirección es para cuál de ese lado del eje apunta el vector. Entonces, vamos a ver para ver. Insertar formas. Esta línea va a ser nuestro sentido del vector. Ustedes ven que es una línea que pasa sobre el vector y ese es el sentido. Y la dirección es para cuál lado de esta línea, si agarra, por ejemplo, para arriba o si agarra para abajo. Esa es la diferencia entre dirección y sentido. El sentido es la línea imaginaria que pasa sobre el eje, sobre el vector, y la dirección es para cuál lado, para hacia arriba, hacia para abajo, hacia la izquierda o la derecha, agarra el vector. La cabeza es el punto al final del vector, la cola es el punto inicial y el sentido es hacia dónde se dirige el vector, es indicado por la flecha. Ok, comparación de vectores. En física, en muchos ejercicios nos suelen poner ejemplos o ejercicios de que consideremos que dos vectores son iguales, que dos vectores son paralelos o que son antiparalelos. Pero, ¿qué significa eso? Dos vectores van a ser iguales, como estos A y B, cuando tienen la misma dirección y tienen la misma magnitud, es decir, que son exactamente congruentes. Es decir, que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Si cumplen esas dos condiciones, nosotros decimos que los vectores son iguales. Los vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección, es decir, que la flecha de ambos vectores apuntan hacia el mismo lado. Y los antiparalelos son como esta imagen, tienen el mismo sentido pero no la misma dirección. Es decir, que uno apunta para un lado y el otro apunta opuesto al vector. Por ejemplo, el A apunta
hacia arriba, hacia la izquierda, y el otro apunta hacia abajo, hacia la derecha. Pero como podrán ver son paralelos, solo que uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro. Eso es antiparalelos. Para que sean antiparalelos o paralelos no es necesario que tengan la misma magnitud. Pero para que sean iguales sí tienen que tener la misma magnitud. Esos son conceptos que son importantes que lo tomen en cuenta. Ok, vamos a ver el negativo de un vector. El negativo de un vector se suele representar de esta forma. Por ejemplo, si ustedes tienen el vector A, entonces, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un menos adelante? Ese menos lo que va a provocar es que el vector cambie de dirección, que se vuelva opuesto. O sea, va a tener la misma magnitud. Por ejemplo, si es una fuerza de 50 newtons a la derecha, si ustedes le ponen un menos, lo que va a provocar ese menos es que se dé vuelta el vector, pero va a tener la misma magnitud. Entonces, en el ejemplo, 50 newtons a la derecha se van a convertir en 50 newtons, solo que ahora para la izquierda. Es decir, la magnitud no cambia, siguen siendo 50 newtons, solo que la dirección se da vuelta. Ok, componentes de vectores. Muchas veces para resolver ejercicios, como por ejemplo producto punto o para suma de vectores, es importante conocer las componentes de los vectores. Pero, ¿qué son las componentes de los vectores? Las componentes es como por así decirlo, la magnitud del vector, solo que en el sentido X y en el sentido Y. Entonces, véanlo, por ejemplo, con este dibujo, el vector A. Ustedes tienen el vector A, que tiene su magnitud, su dirección, y lo que va a hacer la componente en X va a ser qué tanto se mueve en X, qué tanto se movió hacia la derecha. Esa va a ser la componente. No nos dice qué tan largo es el vector, solo nos dice qué tan largo es en X. Al igual que Y, nos dice qué tan largo es en Y, qué tanto sube. Esto se suele hacer con un rectángulo, y para poder obtenerlo se suele formar un triángulo, así como una suma de vectores. Por este rectángulo también se conoce como componentes rectangulares del vector o componentes cartesianos. Para poder obtenerlos, nosotros lo que hacemos es imaginarnos un triángulo rectángulo. Esta componente en Y la vamos a trasladar hacia este lado. Entonces nos va a quedar aquí la componente en X, la componente en Y y la magnitud del vector. Como podrán ver, es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calculamos las componentes? Si nosotros tenemos la magnitud y el ángulo, si recordarán las fórmulas trigonométricas que vemos en el colegio y en mate general, se darán cuenta que el seno de este ángulo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto va a ser el Y. La componente en Y es el cateto opuesto de este ángulo. Entonces, el seno de este ángulo, el seno de θ, nos va a quedar la componente en Y dividido entre la magnitud. Y la componente en X la podemos encontrar con el coseno de θ. Entonces, si nosotros sacamos el coseno de θ, va a ser la componente adyacente y la componente adyacente dividida entre la magnitud del vector. Así es como vamos a encontrar las componentes de los vectores. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos las componentes y queremos ir de atrás para adelante? Tenemos las componentes y queremos obtener las coordenadas polares, es decir, obtener la magnitud y el ángulo del vector. Básicamente aplicamos Pitágoras. Bueno, aquí en este dibujito también ven mejor. Por ejemplo, agarramos la componente en Y y la trasladamos acá para tener el triángulo. El triángulo nos quedaría así: la componente en X, la componente en Y y la magnitud. ¿Cómo vamos a encontrar la magnitud si tenemos las componentes? Muy fácil, aplicamos Pitágoras. La componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado tiene que ser igual a la magnitud del cuadrado. Y si sacamos raíces a ambos lados, nos va a quedar que la magnitud es igual a la suma de las componentes al cuadrado. Así es como encontramos la magnitud. Otra cosa importante es que la magnitud se puede representar con dos barras, así como dos valores absolutos, con un solo valor absoluto, o simplemente con la letra A. Si el vector es A rayita, si el vector siempre se va a representar con A y una raya. Pero la magnitud se puede representar de estas tres formas: con el vector, la raya y dos valores absolutos, solo con un valor absoluto, o simplemente cuando nos referimos a la magnitud del vector A, el vector A con flecha,
le podemos quitar la flecha y cuando ven así, por ejemplo, A y A es un vector, esta sin flecha se refiere a la magnitud. Entonces, regresando a esto, para sacar la magnitud, aquí lo puse con 2 rayas, simplemente puedo haber puesto solo la A, va a ser igual a la componente en X más la componente en Y al cuadrado. Y el ángulo θ, si recuerdan trigonometría, la tangente de este ángulo va a ser la componente en Y, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si nosotros sacamos el tangente inverso, nos va a quedar que θ es igual al tangente inverso de la componente Y dividido entre la componente en X. Ok. Vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores que tienen magnitud 1. Entonces, son vectores que pueden tener cualquier dirección para cualquier lado de X, Y o Z, o cualquier ángulo intermedio, pero la única condición para que sean vectores unitarios es que tengan magnitud 1. Nosotros en física utilizamos unos vectores muy especiales, que son los que están directamente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Estos son llamados los vectores unitarios principales, que son los que están en los ejes principales del plano. Y nosotros se llaman así, I, J y K. Y va a ser el vector unitario con dirección en X, es decir, el vector unitario que apunta hacia X positivo, que tiene magnitud 1, ese va a ser el vector I techito. Esto es notación, se suele poner así con un I techito. Para el vector en Y se pone una J, es igual a un vector unitario en dirección Y positivo, que tiene magnitud 1. Y para Z, aquí en este dibujo no sale, pero para el caso del eje Z, cuando estamos hablando de 3 dimensiones, se habla de un K techito, ese es el vector. Esto ya ahorita van a ver para qué es importante saber conocer esto de los vectores unitarios. Ok. Multiplicación de un escalar por un vector. Ok, vamos a ver. Si yo tengo el vector A, el vector A tiene dirección, tiene una magnitud porque es un vector. ¿Y qué pasa si yo lo multiplico por 2, por un escalar? Cuando yo haga eso, el vector, si yo lo multiplico por 2, va a ser el doble de largo. La magnitud se va a multiplicar por el escalar que yo lo estoy multiplicando. Eso es lo que va a suceder. ¿Y qué pasa si el número que lo multiplico es negativo? Va a ocurrir lo mismo. La magnitud del vector se va a multiplicar por el número que yo lo estoy multiplicando, pero si es negativo, va a cambiar la dirección. Es decir, es la misma teoría del negativo de un vector. ¿Y cómo podemos encontrar eso? Las componentes simplemente se multiplican por el escalar que estamos multiplicando, y al hacer esto, la magnitud también se va a multiplicar por ese tamaño. Así es como se multiplica un escalar por un vector. Entonces, por ejemplo, si tiene el vector 5 en X, no, 4 en X y 3 en Y, las componentes de 4 en X y 3 en Y, al multiplicarlas por el escalar, no sé, 2, se nos van a convertir en 8 en X y 6 en Y. Y la magnitud del vector 4, 3 es 5. Y al momento de multiplicarlo por 2, la magnitud se nos va a hacer 10. Es muy sencillo, la verdad. Nada más multiplicar las componentes para encontrar la multiplicación del vector. Y si ocupamos la magnitud, igual, nada más multiplicamos la magnitud por el escalar que nos está multiplicando el vector. Muy, muy sencillo. Ok, a ver. Suma vectores. La suma de vectores es una operación algebraica que se realiza con los vectores. Básicamente la suma hay una forma de hacerlo, que es poner todas las cabezas y colas de los vectores juntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos sumar estos 3 vectores A, B y C, lo que vamos a hacer es que agarrar la cola de B y juntarla con la cabeza de A, y la cola de C juntarla con la cabeza de B. Esto nos va a generar un vector resultante que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Así es como se realiza la suma. Se realiza la suma gráficamente. Ahora, la suma es conmutativa. Entonces, no importa si yo sumo primero A y B, que me genera D, y después le sumo D y me genera R.
yo puedo hacerlo en otro orden. También puedo hacerlo, por ejemplo, B y C, que me genere E, y luego A y E, que me genere R. O simplemente puedo hacerlo todo de huevazo y hacerlo y yo tener R de básicamente R de un solo. Y vean que es conmutativa, porque aquí sumamos, por ejemplo, A y B primero para obtener D, y después le sumamos C. Aquí sumamos B y C primero para obtener E, y a E le sumamos A para obtener R. Están quedando exactamente el mismo vector resultante. Y aquí sumamos B y A primero, y después C, y vean que queda el mismo vector. Eso es lo que significa que la suma de vectores es conmutativa, que no importa el orden en que lo hagan, siempre van a obtener el mismo vector. Y con la resta, por ejemplo, A menos B, esto es más fácil verlo como una suma de vectores con el negativo de B, porque ustedes dicen, voy a restarle el vector B de A. ¿Cómo hacemos eso? No hay una forma gráfica de hacerlo, pero sí hay una forma gráfica de hacerlo con la suma del negativo. ¿Cuál es el negativo de B? De ahí le damos vuelta a la dirección. Aquí apuntaba hacia abajo, aquí va a apuntar hacia arriba, y ahora sí, A más la suma del negativo de B. Nada más juntamos esta cola con esta cabeza y dibujamos el vector resultante, que en este caso sería la suma. Eso es lo más fácil de hacer. Sacar el negativo del vector y ya cuando tenemos el negativo del vector se hace la suma. Ok, a ver, suma de vectores algebraica. Ok, para esto es que van a ser importantes las componentes y los vectores unitarios. Si nosotros queremos sumar el vector A con el vector B y tenemos las componentes, el vector resultante R va a ser muy fácil de sacar. La componente X de la resultante va a ser la componente en X de A más la componente en X de B. ¿Cómo les diré? Básicamente sumar X con X, Y con Y y Z con Z. Así es como se resuelven las sumas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar R igual A más B, la componente en R de X va a ser igual a la suma de A en X más B en X, y la componente en Y de R va a ser igual a la suma de la componente en Y de A más la componente en Y en B. Y en el caso de que hubiera un ¿cómo se llama esto? Un tercer eje, un eje Z, y hacemos lo mismo en el eje de Z, sumamos las componentes en Z de cada uno de los vectores. Este sería el método por componentes. Vean que hay que realizar ecuaciones por aparte para cada una de las componentes, y la magnitud, bien la podemos sacar por Pitágoras. Cuando tenemos dos componentes, cuando estamos trabajando en 2D, nada más elevamos el cuadrado X y elevamos el cuadrado Y, le sacamos raíz y eso nos da la magnitud. Pero si hubieran tres componentes, es exactamente lo mismo. Elevamos al cuadrado cada una de ellas, la sumamos y le sacamos raíz y así sacamos la magnitud. Vean aquí que aquí a sí le puse, nada más le quité la flecha. Pero bien pude haberle puesto un valor absoluto o un doble valor absoluto. No hay ningún problema, son diferentes notaciones. Ok, el segundo método es con vectores unitarios. Recuerdan que les había dicho que, por ejemplo, el vector y es el que tiene dirección hacia x positivo y es de magnitud 1. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y lo multiplico por la componente en x? Voy a tener un vector sobre el eje x que va a tener el mismo largo que la componente en x. Entonces, eso es obvio porque la magnitud es 1 y al multiplicarla por un número, en este caso el número va a ser la componente en x, nos va a alargar el vector. Es una multiplicación vector escalar. Nos va a alargar el vector hasta el tamaño de en x de a. Y lo mismo vamos a hacer con el eje y. Y vean qué interesante es hacer la suma así, porque aquí podemos expresar a como la suma del vector ax en y ay en j. Vean que es una suma de vectores. La componente en x más la componente en y me genera una resultante a. Y lo mismo podemos hacer con el vector b. Y vean qué sencillo se vuelve todo. Vamos a sumarlas. Sumamos y con y, j con j. Sacamos aquí un valor absoluto. Nos queda el y afuera, el j afuera. Y a en x más b en x va a ser la resultante en x. Entonces, la principal diferencia de hacerlo con vectores unitarios a hacerlo con componentes es que con componentes hay que hacer varias ecuaciones por aparte, dependiendo de la cantidad de dimensiones que estemos trabajando, usualmente 2 o 3. Y en el caso de vectores unitarios, podemos hacer la suma de un solo huevazo, nada más juntando
sacando valor absoluto y nos quedan ya los resultantes. Aquí sería el ejemplo 2D y aquí sería el ejemplo 3D, que no es muy diferente, nada más añadiendo la K. Ok, multiplicación de vectores, ya para ir terminando. Este es el producto punto o producto escalar. Se llama producto punto porque se suele representar con un punto A, punto B. Y también se llama producto escalar por su otra propiedad, que es que nos devuelve un escalar. Es decir, yo estar multiplicando el vector A con el vector B y no, esa multiplicación no me devuelve un vector, me devuelve un escalar, me devuelve un número, no me devuelve dirección. Ok, ¿qué otras propiedades tiene este producto punto? Es conmutativo, no importa si yo hago A punto B o B punto A, nos da exactamente lo mismo, da el mismo resultado, no importa. Si, si los vectores son perpendiculares, es decir, que tienen 90 grados, por ejemplo, el vector Y es perpendicular a J, porque vean que tiene 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados, el producto escalar nos da 0. Entonces, por ejemplo, I.J nos daría 0. Esa es una propiedad muy importante de la multiplicación producto punto, que es importante que se lo aprendan. En el caso de que los vectores sean perpendiculares, el resultado va a ser 0. Y el resultado va a ser negativo si este ángulo phi es mayor que 90 grados. Es decir, si este ángulo es, por ejemplo, 120, el resultado va a ser negativo. Y si es menor que 90, va a ser positivo, obviamente. Se utiliza principalmente para encontrar ángulos, sí, eso es cierto. Esta multiplicación también se puede utilizar, por ejemplo, para encontrar el trabajo que realiza una fuerza. Que el trabajo se realiza con... El trabajo que realiza una fuerza es igual a la fuerza, producto punto, el desplazamiento. Entonces ese sería un uso. Pero también muchas veces cuando estamos trabajando solo con vectores, como en esta parte del curso, a este inicio, lo vamos a utilizar principalmente para encontrar ángulos. Y el resultado es un escalar. Y estas serían las fórmulas para encontrar el producto punto. La primera es que A punto B va a ser igual a la magnitud de A multiplicada por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los vectores. Entonces, vean, de aquí es fácil deducir eso. ¿Qué pasa si el ángulo es 90? ¿Qué pasa si los vectores son perpendiculares? El coseno de 90 se nos va a hacer 0. Entonces, el producto punto de dos vectores perpendiculares se nos va a hacer 0 porque el coseno de 90 es 0. Y bueno, esta es exactamente la misma fórmula, solo que con otra notación para la magnitud. Y esta es la otra fórmula también muy importante. Y en conjunto, estas dos fórmulas son las que nos van a ayudar a encontrar los ángulos entre los vectores. Esta fórmula para encontrar el producto punto es básicamente multiplicar cada componente en x, bueno, la componente en x de un vector con la componente en x del otro. Y hacer lo mismo con las todas y después sumar todo. Entonces, por ejemplo, a punto b es igual a nx por b en x más a y por b en y más a z por bz. Así es como se realizaría. Y ya por último sería la multiplicación vectorial. Esta también es llamada producto cruz porque se representa con una cruz. No es conmutativa. Esta sí es cierto que no pueden hacer A cruz B es igual a B cruz A. Eso no es cierto. Porque cambia la dirección del vector. Esta vale 0 cuando los vectores son paralelos o antiparalelos. Entonces, apréndanse esto. El producto punto es 0 cuando son perpendiculares, el producto punto. Pero el producto cruz es 0 cuando son paralelos o antiparalelos. Ahí no se confundan con eso, es importante. Se llama multiplicación vectorial porque devuelve un vector. Este se llama multiplicación escalar porque devuelve un escalar. Este va a devolver un vector. También se llama producto cruz porque tiene una cruz. El vector resultante es perpendicular tanto a y a b. Entonces, eso vamos a ver. Sí, rápidamente.
Ok, y ahora sí, vean, aquí dibujé rápidamente estos vectores. Tenemos el vector U, que es este largo, y el vector V, que sería este. Y vean que cuando realizamos el producto cruz, vean que el resultado es perpendicular a ambos. Vean que con V el resultado genera un ángulo 90 grados y con U también genera un ángulo 90 grados. Esto lo dice así como para que lo vieran más gráficamente y vieran que este producto vectorial lo que nos genera es un vector perpendicular a ambos. Entonces ya estaría listo. Y bueno, la dirección, aquí es donde esto es falso. La dirección se puede determinar mediante la regla de la mano derecha. El vector resultante es tanto A como B. Esta es solamente para la magnitud. La fórmula es muy parecida a la del producto punto. Vean que aquí era magnitud de A por la magnitud B por el coseno de zeta. Y aquí es la magnitud de A por la magnitud B por el seno de zeta. Pero esto solo nos da la magnitud, porque nosotros también ocupamos encontrar la dirección. Y para la dirección hay varias formas de calcularlo. Y ahora en los ejercicios les voy a explicar una de esas formas. Y aquí vean esta igualdad para que vean que no es conmutativa. Si ustedes multiplican A cruz B, no les va a dar, no es lo mismo hacer B cruz A. Es lo mismo si ustedes le ponen un menos adelante, pero caso contrario van a ser completamente diferentes. Ok, y ahora sí, vamos con los ejercicios. Okay, el primero de estos es un ejemplo de cómo utilizar el producto punto para encontrar el ángulo entre dos pares de vectores. Entonces este es del libro, el 147. Tenemos el vector A, que es igual a menos 2 en I más 6 en J, y el vector B, 2 en I menos 3 en J. Entonces ya aquí se los apunté. Y para poder encontrar el ángulo entre los dos vectores, tenemos que recordar las fórmulas del producto punto. Sin estas fórmulas no vamos a poder ser capaces de resolver el ejercicio. La primera, si recuerdan, era la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de zeta. Y la segunda era la suma de la multiplicación de las componentes. Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí fue que yo ya tengo las componentes. Tengo menos 2 en I más 6 en J en uno y 2 en I menos 3 en J en otro. Entonces, del producto punto lo podemos utilizar esta segunda fórmula. Menos 2 por 2 más 6 por menos 3. La multiplicación de X con X más la suma de Y con Y. Y esto nos da menos 22. Ven que el producto punto nos dio negativo. Entonces, según la teoría, es importante que se aprendan la teoría, el ángulo tiene que ser mayor a 90 grados porque nos dio negativo. Si nos hubiera dado 0 es 90 grados y si nos hubiera dado positivo es menor a 90. Y ahora sí, vamos a utilizar la segunda fórmula. La segunda fórmula ocupamos las magnitudes de los vectores, entonces no hay ningún problema. Sacamos la magnitud de A y la magnitud de B con una fórmula muy similar a la de Pitágoras, de hecho de ahí es donde viene. 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, que serían las componentes, nos da 2 raíz de 10. Y el B sería 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado, nos da raíz de 13. Y ahora vean cuál es el truco para encontrar el ángulo entre los vectores. Vamos a utilizar la primera fórmula para encontrar el ángulo. Es decir, nosotros ocupamos las dos fórmulas para encontrar el ángulo entre los vectores. Pero para poder ya determinarlo, ya el paso final, ocupamos solo la primera. La primera nos dice que el producto punto es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces el producto punto, ¿cuánto era? Ah, era menos 22. Entonces ponemos aquí menos 22. Esto va a ser igual a la magnitud de A, 2 raíz de 10, multiplicado por la magnitud de B, raíz de 13, por el coseno del ángulo entre ellos. Coseno de ángulo entre ellos. Pasamos a dividir estos dos numeritos, el 2 raíz de 10 y el raíz de 13, y sacamos coseno inverso. Entonces nos queda zeta es igual al coseno inverso de menos 22 dividido entre 2 raíz de 10 y raíz de 13. Y nos da aproximadamente 165. Y el resultado, como podrán ver, sí tiene sentido. Tal vez no, o sea, sí está bueno porque yo lo revisé, pero en un examen, si ustedes hacen esto y les da algo menor que 90 grados, preocúpense, porque aquí el producto punto nos había dado negativo y eso significa que el ángulo es mayor que 90. En este caso tiene sentido porque 165 es mayor que 90. De ahí viene que saber la teoría es importante porque nos puede ayudar a determinar errores. Ok, este es de
Este es de producto cruz. Es así un ejemplillo para que vean cómo, una forma de cómo calcular el producto cruz. Este lo hice yo. Dice, sean los vectores menos 2 en i, 3 en j y 4 en k. Y b 3 en i, 1 en j y menos 3 en k. Encuentre el vector que es perpendicular a ambos a y b. Okay, entonces ustedes cuando les dicen perpendicular, producto cruz. Si ustedes les dicen ángulo, producto punto. Para que ya vayan agarrando esos volados. Que entonces, ¿cómo hacemos el producto cruz? Básicamente vamos a multiplicar todo con todo, como en la escuela, como en el colegio. ¿Recuerdan la multiplicación de monomios? Esto es exactamente lo mismo, de polinomios. Es exactamente lo mismo, agarrar uno y comenzar a multiplicarlo con todo. Entonces agarramos menos 2 en i por 3 en i. Nos da menos 6 i por i. Menos 2 en i por 1 en j. Nos da menos 2 i por j. Menos 2 por menos 3, 6 i por k. Y hacemos lo mismo con las demás. Y es básicamente ir multiplicando todo con todo. Si seguimos sería 3 por 3, 9. J por i. 3 por 1, 3. J por j. 3 por 3 menos 9. J por k. Aquí le puse esta notación pues, porque me quedé sin espacio. Entonces tuve que ir a apuntarlo abajo. Y ahora que ya después de haber multiplicado todo con todo. Yo lo que suelo hacer es hacer este tipo de arreglo, por así decirlo. Lo que hago es escribir IJK, IJ, que es para acordarme cuánto van los vectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo leemos de izquierda a derecha, el resultado va a ser positivo. Y si lo leemos de derecha a izquierda, el resultado va a ser negativo. Entonces, yo sé que están ahí como, what the fuck, ¿qué está haciendo? Pero van a ver que es fácil. Y es un volado muy bueno para sacar el producto cruz. Y por i nos da 0, porque son vectores paralelos. Acuérdense la teoría, esto da 0. Y aquí no lo puse. Vamos a ver. 0. Ya así. Entonces, i por i nos da 0, entonces menos 6 por 0 da 0. Ahora, menos 2 i por j. Entonces vamos a ver. I por j nos da k. Y como lo leí de izquierda a derecha es positivo. Entonces este i por j se va a convertir en k. Entonces nos queda menos 2 por k. Ahora 6, ponemos el 6, i por k. Entonces vamos a ver, i por j no me sirve, j por k no me sirve, k por i no es muy parecido, pero no es el mismo. I por j tampoco sirve. Ok, entonces de izquierda a derecha no sirve. Nos vamos de derecha a izquierda. J por i, no, tampoco me sirve. I por k, este sí es, porque aquí tenemos i por k. I por k es j, pero como lo leímos de derecha a izquierda, es negativo. Entonces este 6 se me va a convertir en menos 6, j. Ok, llegamos otros 3 más. 9, ponemos el 9, j por i. Entonces vamos a ver i por j, j por k por i por j no me sirve. Entonces vamos del otro lado. J por i me da k, a, b. De derecha a izquierda, entonces es negativo. Entonces este 9 se me convierte en menos 9. Menos 9k, porque j por i me da k. J por i me da k. Ok, otro. Menos 3 j por j. J por j son el mismo vector, son paralelos, por lo tanto me da 0. Ok, y hagamos ya el último, los otros se sacan exactamente igual. Menos 9 j por k. Entonces vamos a ver, i por j no me sirve, j por k, este sí. A ver si cambio el color. Ahora sí, j por k me da i. Y como lo leo de izquierda a derecha, vean aquí la flecha que me indica el signo. J por k me da i positivo. Entonces, menos 9 por i positivo es menos 9i. Y el resto se hacen exactamente igual. Estos dos, tres últimos se hacen exactamente igual. Y luego ya finalmente sumo todo, sumo i con i, j con j, k con k. Llego a este resultado. Pero por las cifras significativas tengo que ponerle las cifras significativas correspondientes. Entonces me llego a menos 13.0, 6.00 y menos 11.0k. Y este sería nuestro vector perpendicular a ambos vectores A y B. Este sería el resultado. Y aquí les quise poner un ejemplo de cómo se sacaba la magnitud.
Nada más agarramos de cada una de las componentes del cuadrado. Menos 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Las sumamos todas y le sacamos raíz. Y llegamos al resultado, que es aproximadamente 18. Así es como yo hago el producto cruz. Me parece que es una de las formas más fáciles. La otra es con determinantes. Ahora les subo un video para que vean cómo se hace de esa forma. Y la otra es aprenderse la fórmula, pero si se quieren aprender la fórmula está bien, pero a uno se le puede olvidar entonces, y todo en un examen o algo así, entonces no es muy recomendable. Ok, ya las demás son preguntas de marque con X, porque eso es lo que está enfocado el curso. Entonces vamos a ver. Conseguir la siguiente relación vectorial. Indique cuál de las siguientes proposiciones satisface la relación vectorial mostrada. Entonces aquí lo que podemos hacer es ir probando las respuestas. Bueno, ir probando no, pero ir viendo si funcionan o si son falsas o si son verdaderas. Por ejemplo, aquí C menos B es igual a A. Si pasamos el B a multiplicar, como lo hice yo en esta parte, nos queda C es igual a A más B. A más B es igual a C. Entonces vamos a ver si eso lo cumple la figura. A más B es igual a C. Entonces vean que aquí la cola de B está con la cabeza de A. Y el vector resultante, que en este caso sería C, va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Entonces esto es cierto. Vean que es correcto. A más B es igual a C. Según este dibujo, eso es lo que es. A más B es igual a C. Entonces en esta yo marcaría la A. Vamos a ver si descartamos las otras. A por B es igual a la magnitud de C. Bueno, A punto B es igual a la magnitud de C. Eso no lo sabemos. No hay una forma gráfica. Bueno, sí la hay, pero no tiene que ver con estas cosas de determinar el producto punto. El producto punto. Bueno, igual vean aquí que A y B parecen casi perpendiculares. Aquí parece un ángulo de 90 grados. Entonces, esto este producto punto es muy probable que dé cero, pero no daría C. A cruz B da C. No, porque vean que estos dos vectores son en 2D. Y si yo multiplico dos vectores en 2D con el producto vectorial, siempre me va a dar un vector en 3D. Entonces, por ejemplo, a ver cómo me explico. De ahí vamos a escoger borrar todo para que vean mejor cómo es eso. Vector 1, 0. Vector 0, 1. Producto cruz. Bueno, producto vectorial. Ahí te pones. De U con V. Demonios, no lo gráfico. Sí, ya que mal, ya que como mamapichas. Vectorial U con V. Ahí sí, se mamó. Bueno, el producto vectorial de U con V no va a estar en 2D, no va a estar en el plano que, sino que va a estar sobre Z. Si quieren eso lo pueden comprobar con una multiplicación. Eso lo podrían realizar de esta forma. Para ver. Lo pueden hacer así como para ver que sí es cierto. 1 en I más 0 en J. Producto cruz 0 en I más 1 en J. Si ustedes lo realizan, se van a dar cuenta que el resultado de esto no nos va a dar 0 en I más 0 en J y nos va a dar 1 en K, porque la multiplicación de un producto vectorial, como tiene que ser perpendicular a ambos vectores, si lo hacemos en 2D, solo en dos dimensiones, esas dos dimensiones nos van a dar en 0 y la última nos va a dar un número ahí. En este caso, como son unitarios, el resultado da 1, pero si aquí, por ejemplo, cambian 5, 3 y aquí ponen 8 menos 2, igual nos va a dar 0 aquí, 0 acá, y aquí nos va a dar un número de una combinación de estos, para que lo tengan en cuenta. Ok, vamos a ver. La siguiente pregunta, estas son preguntas de exámenes anteriores, entonces sí es bueno
que las entiendan y las comprendan. Cualquier duda que tengan, me ponen un mensaje. El producto escalar de dos vectores unitarios antiparalelos es igual a... Entonces aquí yo lo que hice fue, voy a agarrar dos vectores antiparalelos cualquiera. Por ejemplo, i menos i. Vean que i es unitario, dos vectores unitarios, i es unitario hacia el x positivo, y menos i es antiparalelo ahí, porque tiene la misma magnitud, 1 en ambos casos, son unitarios ambos, solo que menos i apunta para el otro lado. Entonces, si utilizamos la fórmula de producto punto, vamos a ver que la magnitud de 1 es 1, la magnitud de menos i es 1, y el coseno del ángulo entre ellos hay 180 grados. Esa es una condición para que sean antiparalelos, que el ángulo entre ellos sea 180. El coseno de 180 es menos 1, entonces el resultado es menos 1. Entonces aquí yo marcaría la D. También se puede hacer por la otra fórmula, la de x con x y y con y. En este caso solo tenemos x, ¿verdad? Entonces la componente en x de este es 1, la componente en x de este otro es menos 1. Entonces 1 por menos 1 nos da menos 1. Aquí por y, acuérdense que el producto punto de vectores, ¿se llama esto? De vectores paralelos nos da siempre, nos da el coseno de 0, que es 1, y como la magnitud es 1 nos daría 1, entonces 1 por menos 1 es menos 1. El siguiente es este. Justifique de forma concisa su respuesta. Sean A y B dos vectores distintos de 0. Es correcto afirmar que A punto A cruz B es igual a 0. Entonces, vamos a ver, esto se resuelve básicamente con teoría, por eso les vuelvo a decir que es importante que aprendan eso. Como aquí hay unos paréntesis y es lógico pensar que hay que hacer primero el producto cruz. El producto cruz de A con B nos va a dar un vector R que es perpendicular a tanto A como a B. Y recuerdan qué sucedía si yo hago el producto punto de A con un vector perpendicular a el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Entonces nos queda 0 igual 0, entonces sería correcto. Esta afirmación sería correcta. Okay, la siguiente figura muestra tres ejes perpendiculares entre sí, sobre los que se observan tres vectores unitarios que se indican con las tres dimensiones mutuamente perpendiculares. Entonces básicamente es un campo cartesiano, solo que con otros nombres. Entonces lo que podemos hacer aquí es ir cambiando los nombres por unos que ya somos más familiares. Entonces, por ejemplo, a row le podemos poner i, a new le podemos poner j, y a cita le podemos poner k, porque son la manera en que lo manejamos. Este ejercicio es básicamente para confundirlo a uno, porque le cambian el nombre. Entonces nosotros se lo volvemos a cambiar para tener algo más familiar. Entonces, IJK y J, para de izquierda a derecha es positivo, de derecha a izquierda es negativo. Y recordemos que I es row, J es new y Z es K. Entonces vamos a ver las afirmaciones, a ver qué nos sale. Cita por new es menos D menos row. Vamos a ver. Cita por new, voy a de derecha a izquierda, cita por new es menos row. Sí, eso es correcto. Entonces esta sería la A. Vamos a probar las otras opciones para ver que son falsas. Row por new igual 0, creo que dice. Imagen más fea que Chile. Ah, no, es producto punto. Ok, no, row por new es igual a cita. Okay, esto es falso, ¿verdad? Porque el producto punto nos devuelve un escalar y aquí cita es un vector. Entonces esta sería completamente falsa. El producto punto no nos puede dar un vector, tiene que darnos un escalar. A ver, new, producto cruz cita es 0. Vamos a ver, new, producto cruz cita nos da row. Entonces no es 0. La C también es falsa. New, producto cruz cita. No, new, producto cruz row es igual a cita. Entonces new, producto cruz row es igual a cita. No, porque vean que vamos de derecha a izquierda. Derecha a izquierda es negativo, entonces new, producto cruz cita. No, new, producto cruz row es igual a menos cita. Y vean, esta es muy sencilla. Row
producto punto cita. Aquí sí está bien, si nos está dando el escalar, pero vean que son vectores perpendiculares. Cuando son vectores perpendiculares esto debería dar 0. Entonces si de fijo es la A y ya demostramos que las demás son falsas. Ok, vamos a ver. Y ya quedan solo 3. De las siguientes afirmaciones representan cantidades vectoriales las opciones. Que recordemos que las cantidades vectoriales son las que tienen tanto magnitud como dirección. Entonces vamos a ver. El peso del corazón de una ballena es casi 160 kilogramos. Esto está mal por todo lado, porque el peso es un vector, pero no nos dicen la dirección, y el peso no se mide en kilogramos, se mide en newton. Entonces la 1 no sería. La sede central del ITCR se encuentra 1 kilómetro al sur de la Basílica de Los Ángeles. Esta sí está bien. 1 kilómetro, la magnitud y la dirección al sur. La velocidad del viento en Cartago puede tener valores de 3.9 kilómetros por hora. Esta está mal también porque nos dicen velocidad. La velocidad es un vector, pero no nos indican la dirección. Entonces la 3 también sería falsa. Y el 100 pez más grande del mundo tiene una longitud promedio de 26 centímetros. Esta expresión sí está bien. Tiene una longitud promedio de 26 centímetros, pero no es un vector, que es básicamente lo que nos preguntaban. Por eso son cantidades vectoriales. Entonces en esta yo marcaría solo la 2, que es la única que tiene tanto magnitud como dirección. Es la única cantidad vectorial. Ok, esta nos dicen en el siguiente diagrama se muestran 3 vectores A, B y C. Según la información que se indica en el diagrama de la figura 1, se puede decir que el producto punto entre los vectores A y C es. Y aquí nos dan una serie de fórmulas. Entonces tenemos que ver cuál sería la fórmula que nos funciona. Aquí yo lo que haría es que vean que todas las fórmulas son las que incluyen el ángulo entre ellos. Entonces yo lo que hice fue hacerme otro diagrama, pero con el vector C desplazado, para que la cola de ambos vectores estén juntas y así poder ver más fácilmente cuál es el ángulo entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hago es desplazar el C de tal forma que la cola tanto de A como de C estén en el mismo punto. Lo único que hice fue moverlo. Y vean que ya ahora sí podemos ver cuál es el ángulo entre los vectores. El ángulo C está sobre el eje Y, entonces del eje Y al eje Z hay un ángulo de 90 grados. Y ya el vector A, ese nos dice que tiene un ángulo θ. Entonces el ángulo entre ellos sería 90 más θ. Entonces el producto punto finalmente sería la magnitud de A por la magnitud de C por el coseno de 90 más θ. Esa sería la respuesta, la opción D. Y ya este sería el último. Nos dicen que partiendo de la figura 2 se puede afirmar que el vector T corresponde a la relación. Entonces vamos a ver. Aquí es muy... Aquí podríamos decir que Q es igual a menos S. Porque ven que tienen la misma dirección. Bueno, el mismo sentido, dirección contraria. Y tienen la misma magnitud. Y lo mismo podemos decir con P, que P es igual a menos R. Entonces vamos a ver, vamos a descartar. P más Q más R más S. Se puede afirmar que el vector T, que tenemos que encontrar cuál de estas opciones nos da T. Entonces vamos a ver. P más Q más R más S. P más Q más R más S. Pero P es menos R y Q es menos S. Entonces eso nos daría 0. Entonces esta no es, esta no da T, esta da 0. Vamos a ver P más Q. P más Q sería esta más esta. Este es el vector Q, entonces nos quedaría como algo así. P más Q nos da R. R es la... Bueno, R es la resultante. Y R obviamente es muy diferente a T, entonces esta tampoco es. Vamos a ver esta de S más P medios. Entonces, este sería S más P medios. Entonces sería esta. S más P nos daría T. Este sí nos da T. Vean aquí.
Si agarramos S y le sumamos P, o bien agarramos P y le sumamos S, agarramos P y le sumamos S, y este sí nos da T. Solo que vean que aquí nos dice medios, entonces no nos daría el T exacto, nos daría T medios. Y ya por último, ya por descarte tiene que ser esto, pero vamos a ver si es cierto, S menos R. Vean que R va para arriba, entonces menos R iría para abajo. Entonces vamos a ver S menos R que va para abajo, y ahora sí este sí nos da T. Y esa sería la respuesta. Estos ejercicios de vectores, estos son como muchos de verlos y tenerles cuidado, y ir haciendo así, como hice yo, dos quejos, ahí a ver cuál sirve, por ejemplo, P y Q. Vean que nos queda un vector que ni siquiera es vertical, es una diagonal ahí larguísima, entonces este obviamente no es T. S más P, si nos dio T, pero vean que este estaba dividido entre dos, entonces nos daba T medios, entonces tampoco servía. Este daba 0, por esta razón que les dije. Entonces la opción por descarte, y como pueden ver aquí que le demostramos, S menos R, este sí nos da T. Entonces esa sería la solución del ejercicio. Esta sería la clase en sincrónica que les preparé para esta semana que no tenemos clases por el periodo. Y cualquier duda que tengan, me ponen un mensaje o lo ponen al grupo de Teams o al grupo de Telegram, por donde quieran. Y ahí yo, cuando tenga chance, con mucho gusto les respondo. Entonces, que tengan un buen día.